Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, le creo. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos pues la práctica número 5, que tiene por nombre energía electrostática, y el sistema que vamos a tratar de estudiar para esta práctica es cómo se comporta la energía electrostática a partir de ciertas variables que son eh, común encontrarse en algunos sistemas electrostáticos, como ser la capacitancia de dos conductores, o el campo eléctrico que hay entre dos conductores, o el campo eléctrico que hay en un espacio, o la densidad de energía que hay en determinada región. Bien, entonces, eh, el fin de esta práctica es que se puedan comprender cada uno de estos conceptos en base a la energía electrostática, y nos vamos a centrar en un sistema muy sencillo, que es el de un capacitor. Y como ya vimos en la práctica anterior, un capacitor puede almacenar energía en forma de tensión. Y en el caso anterior de la práctica número 4 nos centramos en ver cómo es la curva en que se almacena esa energía en forma de tensión, ¿verdad? Pero en esa práctica vamos a centrarnos ya en el estado estacionario, en el estado en que ya tenemos la energía almacenada en el capacitor, y vamos a ver no la tensión como tal, sino la energía como tal, la energía en unidades de joules que se almacena en un capacitor. Bien, y vamos a hacerlo a partir del campo eléctrico que circula en el capacitor, la densidad de energía que tiene el capacitor, y la capacitancia que tiene el capacitor. Entonces, ya les muestro ahorita la guía. Bien, y quiero que me confirmen, por favor, si ven mi pantalla. Ahorita estoy mostrando la guía. Sí, se mira. Sí. Perdón. Entonces, la práctica, pues, tiene por nombre esta que está acá, y tiene por objetivos estos 4 que están acá, pero en realidad son 3, porque este tercero no lo vamos a hacer. Es algo que no se introdujo en la práctica al final, porque este requiere de cierto cálculo y cierto análisis, que nos pareció que tal vez no lo hayan visto en su clase, porque este es un tema que normalmente se cubre en pruebas, y tal vez sea omitido por el hecho de que a veces el periodo es acortado, ¿verdad? Entonces, esta parte no la vamos a hacer, sino que los objetivos que sí van a tener claros para esta práctica son estos 3. El primero, encontrar la constante de proporcionalidad para la energía almacenada en un capacitor. Entonces, hay una ecuación que me relaciona la energía almacenada en un capacitor, y está en base a la capacitancia del capacitor. Bien, entonces esa ecuación tiene una constante de proporción de un medio que queremos encontrar. Bien, entonces el fin es encontrar esta constante de proporción a través de unos ajustes, haciendo mediciones de energía almacenada versus capacitancia, energía almacenada versus tensión, analizar cómo se comporta la energía almacenada con respecto al capacitor, cómo se relaciona la energía almacenada con respecto al voltaje aplicado al capacitor, y a través de ese comportamiento hacer cierto análisis para encontrar esta constante de proporción, que debe ser un medio. Bien, como segundo objetivo, determinar cuál es la relación que existe entre energía y campo eléctrico. Bien, que ya lo vamos a ver más adelante cómo. Y en el tercer objetivo es analizar la densidad de energía en diferentes configuraciones de capacitores. Resulta que si nosotros configuramos, conectamos capacitores en serie o en paralelo, estos van a tener una densidad de energía diferente. Bien, entonces eso lo vamos a ir viendo en las actividades. Entonces, la guía tiene estas instrucciones que en realidad les dice que todo lo que está enmarcado es lo que se les pide que hagan, y lo que es actividad, ¿verdad? Aquí hay un error en este hecho, porque no todas las actividades tienen estos marcos. Bien, pero decirles que lo que hay que hacer en la introducción es redactar el problema y cómo se propone resolverlo. Bien,
Entonces el problema que se tiene es que tenemos un capacitor, ¿verdad? Y en un capacitor podemos almacenar energía. Ya sabemos que podemos almacenar energía. Ahora, ¿qué es lo que proponemos resolver? Pues proponemos resolver cómo se comporta esta energía almacenada en un capacitor respecto a su capacitancia, respecto al campo que circula por él y respecto a la densidad de energía que hay en un capacitor, ya sea que esté en una configuración en serie o en configuraciones en paralelo. Y así es como se describiría más o menos el problema. Bien. Luego está el marco teórico que contiene lo que ustedes necesitan. En parte, hay una parte que no está, que necesitan, que yo se la voy a decir cuál es más adelante, pero aquí les muestra cómo funciona el concepto de energía electrostática. Entonces vamos a empezar diciendo que la energía electrostática la podemos definir también como energía potencial entre dos cargas, ¿bien? De esta manera, para dos cargas en el espacio, la energía electrostática tiene esta forma donde es directamente proporcional a las cargas que interactúan y inversamente proporcional a la distancia que separa a ambas cargas, que esta es la distancia relativa, o bueno, la posición relativa entre las cargas, que es la distancia en sí que hay entre una a otra. Bien, cuando tenemos múltiples cargas, pasa lo siguiente, tenemos una expresión como esta, donde aquí tenemos que simplemente I tiene que ser distinto de J en esta sumatoria, porque no podemos hacer una sumatoria sobre la misma carga, porque la misma carga no puede ejercer sobre ella misma una energía, sino que la energía pasa, bueno, sucede por el hecho de que hay una carga con respecto a otra carga, ¿bien? Entonces, eh, se tiene esta expresión para la energía de dos cargas, ¿verdad? Puntuales en el espacio, esta para múltiples cargas en el espacio, y podemos expresar esta ecuación que está aquí de otra forma. Si nosotros quitamos o separamos una de las sumatorias, agrupamos, podemos llegar a esta expresión. ¿Bien? Entonces aquí se ha agrupado una de las sumatorias en J, ¿bien? Y se saca la otra componente en I, esta que está acá. Aquí la sacamos de esta sumatoria porque esta sumatoria no afecta a la sumatoria, a los términos en subíndices I. Entonces la podemos sacar de esta sumatoria y la colocamos aquí con esta, ¿verdad? Con la que les corresponde al I. Entonces nos queda de esta manera y aquí todo esto agrupado. De esta manera nosotros podemos ver que esta expresión que está aquí corresponde al potencial en un punto I. Bien, el potencial de, en un punto I dado varias cargas J. Bien, entonces tenemos J que va variando desde 1 hasta N. Entonces tenemos N cargas en el espacio y esas N cargas ejercen un potencial sobre un punto J, que el punto J va a ser sencillamente donde se encuentra la otra carga. Bien, que se está comparando. Entonces de esta manera tenemos esta expresión y entonces esta expresión, como les decía, es el potencial, que lo podemos definir aquí, sustituirlo de esta manera. Ahora, esta expresión solo me sirve para distribuciones que son distribuciones puntuales, distribuciones de carga puntuales. Ahora, cuando tenemos distribuciones de cargas que son continuas, pues las expresiones correspondientes son estas tres que están acá, donde hay que introducir para cada uno y respectivamente, ¿verdad? Los diferenciales de carga. Bien, o no, la palabra correcta es la densidad de carga, que en este caso sería la densidad de carga volumétrica, la densidad de carga superficial y la densidad de carga lineal. Bien, siempre cada una de ellas va multiplicada por el potencial y como en este caso tenemos una distribución continua, se sustituye la sumatoria por una integral, ¿verdad? Donde en este caso es una integral de volumen, en este una integral de superficie y este una integral de línea, ¿ok? Ahora, esto es para un sistema de corrientes, no de corrientes, sino de cargas libres. Bien, ahora cuando nosotros tenemos un sistema con conductores, bien, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque en conductores pasan algunas cosas como lo siguiente, que el campo eléctrico dentro del conductor es cero y el potencial es constante en todo el conductor. Y por último, que toda la carga que está en el conductor se encuentra en su superficie. Entonces, para encontrar
la energía potencial o la energía electrostática de un sistema de n conductores, se tiene que utilizar siempre una integral, ¿verdad? Con un potencial por definición, solo que ahora la densidad que se va a utilizar ya no es volumétrica, bien, porque la carga no se encuentra ubicada dentro del volumen del conductor, sino que en la superficie. Por eso se utiliza una densidad de superficie, bien, o una integral de superficie. Entonces, esta integral sencillamente de superficie se puede obtener como el potencial, bueno, perdón, como esta es una densidad de carga superficial y está dentro de una integral de área, al final esta integral ustedes ya saben que me va a dar la carga total concentrada en el conductor. ¿Y por qué hemos sacado el potencial de la integral que teníamos acá, en esta que está acá? Podemos sacar el potencial de la integral porque resulta que el potencial es constante en el conductor. Entonces, si es constante en el conductor, no depende de ningún parámetro R y podemos sacarlo de la integral. Entonces, es constante y al final esta integral es la carga que tiene el conductor, llegando a esta expresión que está aquí. Bien. Entonces, en esta expresión es para, digamos, la energía electrostática respecto a un conductor iésimo, solo un conductor. Ahora, cuando tenemos varios conductores, tenemos esta expresión como una sumatoria con varios conductores aquí. ¿Bien? Entonces, en los conductores podemos hablar de una variable que llamamos capacitancia y resulta que la capacitancia la podemos definir en términos de la carga que encierra o que se almacena en el capacitor y el potencial que se le aplica al capacitor. Bien, entonces resulta que de acuerdo a esa relación nosotros podemos decir que la carga almacenada de un capacitor es igual a la capacitancia que tiene los conductores multiplicado por el potencial, de manera que nosotros podemos acá simplemente sustituir la carga de un conductor, de un capacitor, la carga almacenada de un capacitor, por la capacitancia que tiene el capacitor, por el potencial aplicado. De forma que si solo tenemos un solo capacitor, tendríamos entonces un medio de la capacitancia multiplicado por el potencial al cuadrado. Y esa es la expresión que me define cuál es la energía potencial o energía electrostática en un capacitor en términos de la capacitancia, que va a ser útil en la primera actividad que vamos a desarrollar. Bien, ok. Ahora, hay otra forma en que podemos expresar la energía electrostática de un sistema y es más general que hablar de la capacitancia. Bien, la energía la podemos definir en términos del campo utilizando cierto desarrollo a partir de estas expresiones que están aquí en términos del potencial para llegar a una expresión en términos del campo eléctrico, ¿ok? Tiene esta forma que está acá. Bien, entonces se va desarrollando de esta manera. Aparecen dos integrales en el desarrollo, donde esta segunda integral es una integral de superficie que se considera una superficie muy, pero muy grande que encierra al volumen o que encierra la región del sistema donde queremos encontrar la energía. Entonces, esta integral, cuando se resuelve, se obtiene una integral del orden siguiente. Ya verán. El potencial saben que tiene orden de 1 sobre R. La energía tiene un orden de 1 sobre R cuadrado, como lo que se muestra aquí en imagen, aquí en las ecuaciones. Entonces, cuando se multiplican va a tener un orden de 1 sobre R al cubo. Entonces, cuando nosotros resolvemos una integral de este tipo, es decir, con una integral que tiene un orden de 1 sobre R al cubo, y la integral es respecto a un área, entonces se va a obtener una integral en términos de 1 sobre R como resultado. Y entonces lo que pasa es lo siguiente. Este R tiene una magnitud tan grande como sea la magnitud de R de la superficie que estamos considerando que encierra toda la región. Entonces, es como esta superficie es muy grande, esta distancia R tiene que ser muy grande para que la superficie que encierra a todo el espacio sea muy grande. Entonces, si tenemos 1 sobre una distancia muy grande, tenemos un valor que se aproxima a 0 y entonces esta integral la podemos aproximar a 0. Bien. Ahora bien, la expresión que está aquí
Si se fijan es E al cuadrado, y E al cuadrado sería 1 sobre R a la 4. Bien, y aquí tendríamos una integral de volumen y tendríamos una expresión un poco similar a esta, pero no despreciable por el hecho de que ahora se hace una integral sobre volumen. Bien, entonces esta integral que está acá no se va a despreciar, ¿ok? Pero esta sí, de forma de que la energía electrostática nos va a quedar en función de esto que está aquí. Una integral en todo el espacio de esto que está aquí, que es la permitividad del medio entre 2 por el campo al cuadrado, donde este campo es la magnitud del campo. Y es una integral de volumen, ¿ok? Esa integral se puede hacer en todo el espacio, como dice aquí, o se puede hacer solo en una región de interés. Bien, como ustedes deseen. Si yo quiero determinar cuál es la energía electrostática en cierta región, solo integro para esa región. Pero si yo quiero saber cuál es la energía electrostática total en todo el espacio, hay que integrar en todo el espacio, ¿verdad? Ahora, de aquí de esta expresión que está acá, nosotros podemos sacar una variable muy importante. Si ustedes se fijan, si esta variable que está aquí es constante, si fuese constante, nosotros podríamos sacarla de la expresión de la integral y despejar para toda esta expresión. Entonces, toda esta expresión sería igual a la energía sobre una integral de volumen, y una integral de volumen me devuelve un volumen, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo la energía entre volumen, lo que tengo es una densidad de energía. Entonces, lo que me está diciendo eso es que esto que está acá se puede definir como una densidad de energía electrostática. Bien, exactamente la permitida en un medio por E al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Bien, entonces nosotros vamos a analizar en nuestras actividades cómo se comporta la energía electrostática de acuerdo a esta cantidad, de acuerdo sobre el campo eléctrico y de acuerdo a la capacitancia cuando tenemos un sistema de conductores, ¿verdad? Que en este caso vamos a tener todo lo que vamos a analizar es un conductor que va a ser un capacitor como tal, de un capacitor de placas paralelas. Bien, entonces tenemos las actividades aquí. La primera actividad consiste en medir la relación que existe entre la energía y la capacitancia, que es la ecuación que les decía aquí, que se puede obtener a partir de esta expresión en términos de la capacitancia. Bien, entonces la actividad consiste en lo siguiente. Ustedes van a entrar en un enlace que yo les voy a compartir por el campus, que ya está en el campus, para que ustedes lo utilicen. Y en el enlace nosotros podemos configurar un capacitor, podemos cambiar el área del capacitor, la distancia de que separa a las placas del capacitor, y podemos también modificar el nivel de tensión que le aplicamos al capacitor. Bien. Y nosotros vamos a querer ver del sistema o medir lo que es la energía almacenada del capacitor, que lo podemos hacer. Podemos medir también la capacitancia que tiene el capacitor, la carga almacenada en el capacitor y medir el nivel de tensión aplicado al capacitor. Bien, con todo esto nosotros vamos a tratar de encontrar cuál es la relación que está aquí a través de los pasos que se muestran aquí. Bien, entonces la primera parte va a consistir en lo siguiente. Vamos a registrar datos de vamos a registrar datos con una capacitancia constante. Entonces, ¿cómo se va a hacer este desarrollo? Pues yo les muestro aquí en mi pantalla el simulador. Entonces, quiero que me confirmen si ven en mi pantalla el simulador. Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces, la primera medición que se va a hacer, como les decía, es utilizando una capacitancia constante, ¿verdad? Pero antes de eso, les voy a mostrar cómo colocar los indicadores de mediciones. Bien, entonces aquí en la parte derecha, en superior, hay ciertas cositas para marcar, ciertos cuadritos que tenemos que marcar. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el campo eléctrico que circula de una de las placas al otro, muestro este que está acá. Bien, si yo quiero ver cuál es la capacitancia total, marco este que dice capacitance, ¿ok? Si quiero mostrar el de la carga, si quiero mostrar el de la energía almacenada y el del voltímetro, ¿bien? Entonces, este me va a dar la capacitancia que hay en el sistema, la capacitancia total del sistema,
esta es la carga almacenada en el capacitor y esta es la energía almacenada en el capacitor. Hay que diferenciar entre estas dos, ¿verdad? Porque la energía almacenada está en joules y la carga está en coulombs. Y el voltímetro me da nivel de tensión aplicado al capacitor. Ok, para poder medir el voltaje en un capacitor, lo que hacemos es colocar uno de los extremos de aquí del voltímetro, bien, en una de las placas. Vamos a colocarla en la placa superior, que va a tener la carga positiva, y la otra de masa va a ser en la carga negativa, que va a tener la placa superior, perdón, la placa inferior, bien. Si ustedes se fijan, aquí el voltímetro marca 0 voltios, quiere decir que no hay ningún voltaje aplicado al capacitor. Ahora, en el capacitor podemos modificar lo que es la distancia que separa a las placas moviendo estas flechitas. Bien, si se fijan, cuando yo muevo esa flechita, la distancia que separa al capacitor, se mueve aquí el valor de la capacitancia. También podemos ver el valor de la capacitancia aumentando aquí el área de las placas paralelas. ¿Ok? Y se mueve el valor de la capacitancia como tal acá. Ahora, si yo quiero mover el nivel de tensión, entonces lo que voy a hacer es modificar aquí la batería que está acá. Bien, colocar un nivel de tensión positivo o negativo. Entonces, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Entonces, con eso le damos clic aquí a este interruptor de aquí y lo subimos. Bien, y así aumentamos el nivel de tensión aplicado al capacitor. Y si se fijan acá en el voltímetro, aparece una medición que es diferente de cero. Aquí tenemos voltajes positivos y acá abajo voltajes negativos. Nosotros vamos a utilizar voltajes positivos por facilidad para no tener problemas con convenciones de signos. Entonces vamos a utilizar un voltaje positivo, ¿ok? Bien, entonces la primera medición la vamos a hacer de la siguiente manera. Usted va a colocar el voltaje en cero. Bien, va a colocar un voltaje en cero. Va a colocar ahora una capacitancia constante, es decir, va a dejar constante un valor de capacitancia. Para eso yo les recomiendo que utilicen una distancia de separación aquí de 5 milímetros y que coloquen 200 milímetros aquí, como 200 milímetros cuadrados aquí para el área. Bien, entonces, una vez tengamos el sistema de esta manera, que esta va a ser la manera inicial del sistema, es decir, una capacitancia constante, un valor inicial de voltaje, lo que vamos a hacer es empezar a medir. Y lo que vamos a medir es lo siguiente. Vamos a medir tres cosas. Vamos a medir nivel de tensión para cada medición, nivel de carga almacenada y nivel de energía almacenada. Entonces, nosotros vamos a empezar con la primera medición aquí. Bien, cuando tenemos 0 voltios, tenemos 0 de carga y 0 de energía. Anotamos estos datos, son 3 datos, ¿verdad? Luego, vamos a anotar el siguiente dato aumentando una cantidad aquí en voltios. La guía me dice que aumente la cantidad de voltaje para obtener 10 mediciones y que aumente esa cantidad de voltaje de forma gradual. Bien, entonces, para hacer esto, si ustedes se fijan, tenemos 1.5 voltios como máximo positivo y tenemos 5 mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer para tener 10 mediciones sería dividir, ¿verdad? Entre 10 la diferencia. Entonces, tengo la diferencia de 1.5, la diferencia sería 0.15 voltios. Bien, y al final, si ustedes llegan de 0 hasta 1.15, van a poder conseguir hasta 11 mediciones. Bien, entonces la idea es que ustedes midan 10 mediciones y vayan de forma gradual subiendo el voltaje. Entonces, lo aconsejable, lo mínimo que pueden hacer, ¿verdad? Para no perderse después en cantidades, en otras cantidades, yo les aconsejo utilizar un aumento gradual de 0.15 voltios. Entonces, lo que van a hacer es aumentar para la segunda medición 0.15 voltios aquí, ¿ok? Como este que está aquí. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a medir el nivel de voltaje que aparece aquí en el voltímetro, el nivel de la carga almacenada que se dice aquí, ¿bien? Con el factor de por 10 a la menos 3 como está aquí, y la energía almacenada que está en el capacitor, ¿bien? Luego la siguiente medición sería sumar otra vez 0.15 voltios, que sería 0.3 voltios, ¿ok? De esta manera. Y anotan ese nivel de tensión, anotan el nivel de carga y anotan el nivel de energía almacenada. Bien, no es necesario que encuentren cuál es el valor exacto que se muestra aquí, o sea, 0.300. No necesariamente deben colocar el valor exacto, con tal anden cerca de ese valor, ¿verdad? Entonces el siguiente sería 0.45, entonces colocan uno cercano a 0.45.
Bien, por ejemplo acá anotan el valor de voltaje, el de la carga y la energía almacenada. Bien, luego siguen con la siguiente medición que sería el de 0.6. Pueden anotar este valor y así sucesivamente completan las 10 mediciones. Bien, esa sería la primera parte de las mediciones. No sé si tienen alguna pregunta de cómo van a medir. Y en cuanto a la separación de las placas, le podemos poner la que nosotros queramos. Sí, ustedes la pueden poner como ustedes deseen, pero yo les recomiendo utilizar esta que está aquí. Bien, yo solo les doy recomendación, pero ustedes pueden colocar la que ustedes deseen. Bien, ¿otra consulta? No hay consulta, ¿verdad? Está muy claro. Bien, entonces lo que van a hacer con esta actividad, con estos datos que midieron, es lo siguiente. Van a seguir los pasos que se muestran aquí en la guía, que son los siguientes. Como usted midió datos de voltaje, carga y energía, va a utilizar los datos de carga y los datos de los datos de voltaje y los datos de energía. Va a utilizar esos dos datos. Bien, entonces va a utilizar esos datos para generar un gráfico. Va a ser el gráfico de voltaje versus energía almacenada. Y así les voy a hacer énfasis en esto, porque aquí en la guía no se especifica. Pero deben colocar el voltaje en la parte horizontal y la energía almacenada en la parte vertical. Bien, cuando hagan este gráfico de datos, tienen que observar su comportamiento. ¿Ok? Recuerden que para graficar en matemáticas estos datos usted tiene que colocarlos con llaves, ¿verdad? Donde va a colocar la primera componente el voltaje y la segunda componente la energía almacenada. Luego utiliza el listplot sobre los datos que ya describió para graficar los datos. Bien, y luego va a analizar el comportamiento. ¿Por qué debe analizar el comportamiento? Porque va a resultar que este comportamiento puede ser de dos maneras. Puede ser un comportamiento cuadrático o un comportamiento exponencial. Por eso usted va a realizar, como dice aquí, dos ajustes. Un ajuste cuadrático y un ajuste exponencial a los mismos datos. ¿Ok? Ahora, este ajuste cuadrático lo va a hacer en forma general. Es decir, lo va a hacer como ax cuadrado más bx más c. Bien. El ajuste exponencial también general como a por la exponencial de b por x más una constante c afuera de todo el exponencial. Bien. Entonces, usted va a tener esos dos ajustes, los va a realizar y usted va a obtener resultados en sus parámetros, ¿verdad? Ahora, debe sopesar usted o analizar cuál es el mejor ajuste para sus datos, que es el siguiente punto. Para poder hacer eso, usted tiene que evaluar o comparar los residuales de cada uno de los ajustes. Entonces, entiéndase como residuales de un ajuste como la diferencia que hay entre el ajuste y uno de los puntos de los datos que usó para el ajuste. Entonces, si usted tiene 10 puntos de datos, ¿verdad? Entonces usted va a tener 10 residuales, uno para cada dato. Bien, es decir, va a obtener la diferencia de su ajuste con cada uno de sus datos. Bien, entonces, si usted analiza esa diferencia, usted puede comparar qué tan cercano está el ajuste respecto a los puntos, ¿verdad? Bien, entonces usted lo que necesita medir es la distancia relativa para cada uno de los puntos y al final sumar toda esa distancia para obtener una suma total de esas distancias que es lo que separa el ajuste de los puntos, ¿ok? Entonces, debe hacer eso, o debe obtener ese valor para cada uno de los ajustes y hoy les voy a mostrar, bueno, acá se les muestra la ayuda de cómo se obtiene los residuales de un ajuste. Bien, que se obtiene de manera muy similar que cuando usted hace un ajuste y encuentra la tabla de parámetros. Solo que aquí, en vez de utilizar parametric table, utiliza esto que está acá. Bien. Entonces yo les voy a mostrar en matemáticas esquematizadamente cómo se va a ver, bien, no exactamente el procedimiento, sino que cómo se debe hacer esquematizadamente, ¿ok? Entonces usted viene y lo primero que hace es que cuando hace un ajuste, usted nombra una variable, ¿verdad? Nombra una variable y le ingresa aquí el ajuste. En este caso, como va a ser un ajuste no cuadrático, no lineal, va a utilizar no linear modifier, ¿ok? Y aquí usted coloca dentro el argumento que corresponde, como ya sabe que se debe colocar. ¿Bien? Ahora, cuando usted ingrese el ajuste, acá le va a dar un resultado, ¿verdad? De la función con los parámetros. Ahora, usted recuerda que usted llama la tabla de parámetros con esta función.
Bien. De esta manera usted llama a la tabla de parámetros y puede observar los valores centrales de sus parámetros y sus incertidumbres. Ahora, ¿cómo obtiene usted los residuales de este ajuste que usted tiene aquí? Simplemente hace lo mismo que hizo con la tabla de parámetros, solo que aquí en vez de usar parameter table, va a utilizar fit residuals. ¿Ok? Cuando usted ingrese este comando, Matemática les va a devolver una lista de datos. Bien, les va a devolver los 10 residuales de sus datos. ¿Ok? Entonces van a tener 10 residuales de sus datos aquí. Y resulta que estos residuales, algunos de ellos van a ser negativos y otros positivos. Bien, entonces, ¿por qué van a ser negativos algunos? Porque algunos valores, como por ejemplo, van a estar algunos puntos van a ser más arriba que el ajuste, otros puntos van a ser más abajo que el ajuste. Entonces, lo que hace el programa es simplemente restar uno respecto al otro y no les saca valor absoluto. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para encontrar la diferencia como tal, porque la diferencia es un valor absoluto, ¿ok? Un valor positivo, usted tiene que obtener el valor positivo de todos los que están acá. Para eso lo que va a hacer usted es asignar esta lista de datos, ¿ok? A una variable que le puede poner como usted quiera, como vector, a ver, aquí, vector residuales, ¿ok? Se lo asigna, ¿bien? Y usted va a asignar toda esta lista de datos o esta lista de residuales, que son 10, se lo va a asignar a esta variable. ¿Y qué es lo que va a hacer con esa variable? Pues le va a sacar el valor absoluto a esa variable con el comando abs. Bien, se lo aplica a vector residuales. Bien, de esta manera usted le va a aplicar el valor absoluto a cada una de las componentes, bien, de sus residuales, y entonces va a obtener aquí otra vez esta lista de datos, pero todos positivos. Bien, van a ser todos positivos. Bien, todos los valores van a ser positivos. Ahora bien, cuando usted obtenga esto que está acá, todos los valores positivos, lo que usted necesita encontrar para poder compararlo después con el otro ajuste es la suma total de todas estas componentes. Entonces, para eso usted simplemente suma cada una de las componentes y para eso puede utilizar el comando sum, ¿ok? Se lo aplica a esto que está aquí, que a este tendría que ingresarle otra variable, bien, por ejemplo, abs vector residual, bien, por ejemplo, y le aplica la sumatoria aquí a este vector, ¿ok? Solo que para aplicar esta suma, usted tiene que utilizar ciertas consideraciones. Por ejemplo, usted tiene el nombre de la variable aquí como abs vector residual, ¿ok? Entonces, usted lo que tiene que hacer en la sumatoria, este comando funciona de la siguiente manera. Usted llama componente por componente de su vector, bien, y la va sumando uno a uno. Entonces usted coloca aquí el i, que va a ser el 10º término en lo que va a sumar, ¿ok? ¿De dónde lo va a sumar? Que va a ser desde 1 hasta la componente 10, ¿bien? Ahora, ¿cómo va a indicar cómo se mueve de componente a componente en un vector? Entonces, para eso usted recordará que en un vector usted puede llamar su componente utilizando lo siguiente. Por ejemplo, si usted define un vector como vector, vector A, le voy a hacer aquí un ejemplo. Voy a poner 1, 2, 3, ¿ok? Bien. Y usted quiere encontrar la componente número de ese vector, lo que hace es lo siguiente. Ya lo habían visto anteriormente, pero se los muestro otra vez. Que simplemente escribe el nombre del vector, escribe doble corchetes, cierra doble corchetes y aquí adentro escribe la componente que usted desea. Entonces yo quiero la componente 2, por ejemplo, me va a mostrar la componente 2. Quiero la componente 3, la componente 3 y así sucesivamente. Entonces lo que yo quiero aquí obtener en la sumatoria es cada una de las componentes de mi vector. Para eso simplemente ingreso aquí en donde están los dobles corchetes, ahí. ¿Bien? Y de esta manera usted va a obtener la sumatoria de todo este vector que está aquí, de valores absolutos de los residuales, que eso es lo que se le pide aquí. ¿Ok? Va a realizar eso para cada uno de los ajustes y va a comparar entonces cuál es el que tiene el menor en esa sumatoria total. Bien,
El que tenga el menor número, el menor valor, es el mejor ajuste, porque es el que tiene la menor diferencia con respecto a los datos. Entonces, de esa manera usted encuentra cuál es el mejor ajuste. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, me parece que está claro. Ahora, cuando usted encuentre esto, cuando usted encuentre cuál es su mejor ajuste, usted va a venir y también va a graficar a ambos ajustes también. Lo va a graficar para ver que en efecto el mejor ajuste es el que tiene menos residuales, el que tiene una menor, una menor diferencia respecto a los puntos. Entonces, con eso, con los gráficos, va a graficar el primer ajuste, el segundo ajuste con los datos, le coloca leyenda, ¿verdad? Como debe ser un gráfico, y así usted después analiza, en efecto, esta curva, o este ajuste es el mejor, y también apoyados en los residuales, el que tiene menor residuales, es el que es mejor ajuste. Bien, y usted dice, este es el mejor ajuste, y listo, con respecto a estos dos puntos. Luego, como ya sabe cuál es el mejor ajuste, usted debe analizar los parámetros que encontró de ese ajuste en la tabla de parámetros. Bien, y lo que va a hacer es que de esos parámetros que encuentra el ajuste, va a despreciar los más pequeños. ¿Ok? Usted, por ejemplo, si le sale que el mejor ajuste es el cuadrático, usted lo que va a hacer es que va a ver si el término cuadrático, el lineal y el independiente son todos influyentes, o si el único influyente es el cuadrático y el término lineal no es muy pequeño y el independiente también es muy pequeño. Entonces, si usted encuentra ese comportamiento, usted lo que va a hacer es despreciar el término lineal, o sea, la componente que acompaña al término lineal, y va a despreciar la componente que acompaña bueno, al término independiente. Bien, si usted encuentra ese comportamiento, lo que va a obtener es que la energía almacenada es directamente proporcional al cuadrado de la variable que está en el eje horizontal, ¿verdad? ¿Y qué variable está en el eje horizontal? Bueno, el nivel de tensión. Entonces, si usted encuentra ese comportamiento, lo que va a decir es lo siguiente. Bien, como ya sabe cuál es el mejor ajuste, bien, ya identificado, va a despreciar los parámetros y de acuerdo al parámetro con que se quede, va a decir cuál es la relación de proporción entre la energía almacenada de un capacitor y el nivel de tensión aplicada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como les decía, lo que pueden decir es, si solo el término cuadrático les resulta, y si ese término, y si solo el ajuste cuadrático es el mejor, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, lo que van a decir es, la energía almacenada es directamente proporcional al nivel de tensión que se aplica. Bien, pero al nivel de tensión que se aplica al cuadrado, ¿verdad? Si solo queda el término cuadrático. Si solo queda término lineal, entonces es directamente proporcional a la tensión. Si el mejor ajuste queda el exponencial y el parámetro más influyente es el que está en la parte exponencial, entonces usted dice, la energía almacenada es directamente proporcional a un exponencial aplicado a un nivel de tensión. Bien, entonces usted, de acuerdo a la mejor relación que usted encuentre, es que va a decir cuál es la proporción de energía versus nivel de tensión. ¿Ok? Ahora, en la segunda parte se van a hacer datos con voltaje constante. Antes lo hicimos con capacitancia constante. Entonces, con voltaje constante lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a colocar el voltaje en un nivel constante. Entonces yo les recomiendo que lo dejen aquí en 1.15 voltios, el voltaje constante. Bien. Y la primera medición que se va a realizar va a ser con placas de área igual a 100 milímetros cuadrados. Bien, la guía indica que se inicia a partir de aquí. Bien, bien. Y el nivel de la separación, yo les recomiendo que utilicen siempre 5 milímetros. Bien. Entonces la primera medición que van a hacer es aquí, con 100 milímetros cuadrados de área de las placas paralelas. ¿Y qué es lo que van a medir? Lo que van a medir es la capacitancia, ¿bien? Y la energía almacenada. Ya no van a medir aquí el valor de carga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir aumentando gradualmente el área de las placas para hacer cada una de las mediciones. Entonces hay que hacer 10 mediciones y lo máximo que podemos elevar el área es hasta
400 milímetros cuadrados. Entonces, si tenemos de 100 a 400, tenemos 300 de diferencia. Entonces, podemos ir aumentando de 30 en 30. Bien, para tener 10 mediciones. Entonces, la primera medición sería aquí, ok, con 100 milímetros cuadrados, con un nivel de tensión de 5 voltios. Y entonces, ustedes miden qué nivel de capacitancia hay aquí y qué nivel de energía hay almacenada. Es lo que van a medir. Y anotan el nivel de tensión constante que tienen acá. ¿Ok? Entonces anotan la capacitancia, anotan la energía almacenada y el nivel de tensión constante. Segunda medición, pasamos a 130, ¿verdad? Bien. 130 o un valor cercano. Lo mejor que puedan. Bien. Y anotan el valor de la capacitancia, el valor de la energía almacenada. Luego pasamos al siguiente dato, que sería 160. Ok. De 40 en 40 se podrían hacer ahí también. A ver, si lo hace de 40 en 40, usted va a ir, tiene acá el primero. Llega cheque hasta 400 milímetros. Con 10 mediciones. Sí. A ver, si usted aumenta a 40, A ver, no, a no ver, llega. no llega. Sí, sería 30. Llegaría con 33. Con 33 sí llegaría. Pero por eso le digo que mejor utilizar esas cifras así bien dispersas. Utilicen números que son múltiplos de 10. Entonces mejor 30. ¿Ok? Entonces el siguiente sería 60 o cercano a 60, por ejemplo, este dato. Y toma la capacitancia y la energía almacenada. Bien, y así sucesivamente van completando los 10 datos. ¿Ok? Cuando tengan los 10 datos, van a hacer un proceso muy similar al que hicieron antes. ¿Ok? Ustedes en esta configuración tienen datos de capacitancia y energía, ¿bien? Con un voltaje constante, ¿verdad? Entonces, lo que van a graficar es capacitancia versus energía. La capacitancia en el eje horizontal y la energía en el eje vertical, ¿bien? Grafican sus datos, luego realizan una observación del comportamiento de esos datos y de acuerdo a esa observación, ustedes eligen cuál es el ajuste adecuado para esos datos y lo realizan. Bien, realizan el ajuste adecuado y luego van a despreciar de su ajuste que hagan, van a ver la tabla de parámetros de su ajuste y van a despreciar cuáles son los parámetros que pueden despreciar, que son los más pequeños. Entonces, si acá les da un comportamiento cuadrático y el cuadrático le da que el término lineal y el término independiente es despreciable, solamente se van a quedar con el cuadrático. Bien, entonces de acuerdo a eso, usted va a establecer una relación ahora de energía almacenada respecto a la capacitancia. Entonces, si solo les queda el término cuadrático, usted va a decir la energía almacenada es directamente proporcional al cuadrado de la capacitancia. Ahora, si el ajuste más adecuado fue eh, un, un término lineal y el término lineal le dio y despreciable el término independiente, solo el término lineal es influyente, usted puede decir entonces que la energía almacenada es de un capacitor eh, es directamente proporcional a la capacitancia. Solamente a la capacitancia porque como es lineal, solo es directamente proporcional a la capacitancia. Bien, si es cuadrático es directamente proporcional a la capacitancia, el cuadrado. Bien, ahora, de acuerdo a estas dos cosas, usted sabe lo siguiente. Usted sabe cómo se comporta la energía almacenada respecto a la capacitancia y cómo se comporta la energía almacenada respecto a la tensión. ¿Ok? Sabe esos dos comportamientos. Bien, entonces de acuerdo a esos dos comportamientos, usted tiene que encontrar cómo es el comportamiento generalizado, ¿ok? La ecuación generalizada, porque con los ajustes que usted hace y con los parámetros que usted desprecia y usted dice cuál es el parámetro que más influye, usted lo que está encontrando es una ecuación de la energía respecto, por ejemplo, en esta primera actividad, usted lo que encuentra es una ecuación de la energía respecto a la tensión, ¿bien? Pero solo de la tensión. Y aquí usted encuentra una expresión, bien, con el ajuste encuentra una expresión de la energía respecto a la capacitancia, pero solo de la capacitancia. Bien, ahora, resulta que como lo vio, como lo está observando, en realidad depende de los dos parámetros. Ahora, ¿por qué en este procedimiento no se ve la influencia de la capacitancia y solo del nivel de tensión? Porque la capacitancia se mantuvo constante aquí, ¿verdad?
Y en el otro, lo que se mantuvo constante es la tensión. Por eso no se vio la influencia de la tensión. Pero en realidad, el parámetro que encuentran en cada uno de los ajustes, en ese parámetro está influyendo el otro parámetro que no se está tomando en cuenta. ¿Me explico? Entonces, vamos aquí, por ejemplo. Usted encuentra un parámetro acá, de acuerdo al ajuste, ¿verdad? De acuerdo aquí, un parámetro multiplicado por algo en tensión. Bien, entonces lo que tiene es energía, un parámetro multiplicado por algo en tensión. Bien, de acuerdo a la relación que tenga en tensión. Ahora, este parámetro, bien, este parámetro debe estar en función de la constante de la capacitancia que se dejó constante, ¿ok? Y en este procedimiento de acá abajo pasa al revés. Lo que tenemos es la energía en función de la capacitancia y el parámetro tiene que estar entonces en función de la tensión, que es constante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? De acuerdo a eso, a ese análisis, que para que lo vean mejor se lo voy a explicar aquí en matemáticas. Bien. Entonces, en la primera parte, lo que tienen es lo siguiente. Usted tiene la energía, ¿ok? Igual a un parámetro multiplicado por una función de aquí de la tensión, que sería una función de t. Bien, eso lo vamos a poner mejor. Una función de voltaje, ¿ok? Esa es la primera parte. En la segunda parte, ustedes tienen la energía, pero en función de otro parámetro. Le vamos a poner parámetro 2, a este le vamos a poner parámetro 1. Y esto va a ser multiplicado por una función en términos de la capacitancia. Voy a poner Kp aquí. Entonces, en la primera parte usted tiene la energía en función de, del voltaje. Y aquí la energía en función de la capacitancia. ¿Ok? Donde estas funciones son desconocidas porque estas funciones van a estar dadas de acuerdo al ajuste que usted haga. Es decir, si aquí el mejor ajuste fue cuadrático, esta expresión va a ser cuadrática. Si aquí el mejor ajuste fue exponencial, va a ser exponencial esta expresión. Si aquí el mejor ajuste fue lineal, esta expresión va a ser lineal, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, usted sabe entonces de la primera parte este comportamiento y de esta otra parte ese otro comportamiento. Ahora, usted lo que necesita encontrar es un comportamiento general. Usted lo que necesita encontrar es esto. Mire, necesita encontrar un parámetro 3 multiplicado por la función en voltaje y la función en capacitancia. Bien. Ahora, estos tres deben ser equivalentes, ¿verdad? Ustedes se fijan, los tres deben ser equivalentes porque la energía es una cosa que se debe mantener, ¿ok? Deben ser equivalentes en fórmulas. Ahora bien, si ustedes saben que tienen que ser equivalentes, quiere decir que este que está aquí tiene que ser equivalente a este. Y este que está acá tiene que ser equivalente a este, ¿ok? De esta manera usted puede armar ecuaciones del siguiente tipo. Te puede decir parámetro 2 multiplicado por la función en la capacitancia tiene que ser igual a parámetro 3 por, aquí vamos a usar copy paste, ok, y les quedaría esta expresión. Bien, de esta expresión, si usted se fija, yo puedo cancelar esto que está acá. Bien, este de acá y este de acá, porque están en el mismo lado, en los mismos lados de las ecuaciones, ¿ok? ¿Y qué me está diciendo esta información? Que el parámetro que yo encontré en el procedimiento número 2, ¿ok? Este parámetro 2, bien, es igual al parámetro 3 multiplicado por la función que tengo aquí del voltaje, bien, que encontré acá. Entonces, ¿qué pasó en el procedimiento número 2? Usted tenía un voltaje constante, entonces usted sustituye acá el voltaje constante que sería 1.5 voltios, ¿bien? ¿Y qué es lo que va a hacer usted cuando tenga esto? Despejar para el parámetro 3 que necesita encontrar para obtener esta ecuación general. Entonces usted despeja para esta expresión que está acá, ¿ok? Y hace el mismo procedimiento
para el proceso del procedimiento número 1. En este caso sería el parámetro 1, que está acá, tiene que ser igual a este que está acá. Entonces, parámetro 3, solo que ahora va a ser la función de la capacitancia, porque lo que se va a anular en ambos lados de la ecuación es este f de v, si se fijan. Bien, entonces aquí, ¿cuál es el valor de capacitancia que utilizaron? Ustedes colocan aquí el valor de capacitancia constante que tienen. Bien. Y de esta manera ustedes encuentran en un procedimiento el parámetro 3 y en otro procedimiento el parámetro 3. Y estos parámetros deben ser exactamente muy parecidos. Bien, muy parecidos. De esa forma, pues no, eso que acabo de explicar está dicho aquí en estas palabras que están acá. Solo que en la guía no está muy explicado como se los acabo de explicar yo, de cómo lo van a obtener. Y quería mostrárselos así para que no se perdieran, porque aquí se pueden perder un poco. Bien, entonces de esa manera ustedes van a encontrar alfa y alfa, donde alfa representa este parámetro número 3 que les estaba mencionando acá. Bien, ya este parámetro 3 es alfa. Bien, que es lo que queremos encontrar. Bien, y de esta manera ustedes encuentran alfa en cada uno de los procedimientos. Estos deben ser muy similares y tienen que ser cercanos a un medio. Bien, porque esa es la ecuación que me va a describir de forma general cómo se describe la energía almacenada en un capacitor en términos de su capacitancia y la tensión aplicada. Bien, ahora, no sé si está claro. ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? ¿Les quedó claro? Sí, esa constante proporcionalidad tiene que ser aproximadamente un medio, ¿verdad? Exacto, como les decía, un medio. Es la constante que sale en En la las forma. ecuaciones, sí, en las ecuaciones de aquí. Bien, es justamente, a ver, La, esta de la aquí. integral de espacio. Sí, es que la ecuación de la capacitancia se puede obtener a partir de aquí, donde aparece este un medio, que es el factor que ustedes encuentran. También se puede obtener a partir de aquí y aparece el factor de un medio, ¿bien? Porque ambas definiciones son equivalentes y a partir de una se puede llegar a otra, ¿ok? Y este es el que ustedes quieren encontrar, un medio. Solo que aquí es en términos de la energía, perdón, del campo eléctrico. Acá está en términos de la carga y el potencial, pero de esta expresión usted puede llegar a la expresión a capacitancia si usted sustituye carga como la capacitancia multiplicado por el potencial, que el potencial es el nivel de tensión aplicado. Entonces de esa manera usted obtiene que le va a quedar la expresión como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Bien? Que esa es la expresión que se debe obtener. Esa es la relación que se debe obtener, ¿bien? De este desarrollo. Y la última parte que van a realizar en esta primera sección, esta primera actividad es lo siguiente, que está acá abajo, que dice energía en función del campo eléctrico. Entonces, aquí dice, lo primero que dice que va a calcular el campo eléctrico para cada uno de los datos que obtuvo en la actividad 1, ¿ok? Es decir, esta parte de aquí, para esta parte, para este primer registro, usted va a encontrar cuál es el campo eléctrico, ¿bien? ¿Y cómo va a encontrar el campo eléctrico? Pues usted recordará de su libro de texto que potencial se puede definir como una integral bien, como una integral y es sobre el campo eléctrico y acá se tiene una integral de línea, ¿ven? De línea de un L sub 0 a un L final, ¿ok? Entonces, esta ecuación usted puede despejar para el campo eléctrico si usted saca el campo eléctrico como constante, porque en este caso se va a considerar constante el campo eléctrico porque el campo eléctrico fluye de una placa a otra y se considera constante en el régimen práctico, ¿bien? Porque en los bordes hay un campo que se llama efecto borde
y el campo ahí ya no es constante, ¿bien? Pero en medio de las placas paralelas, ahí sí es constante el campo. Entonces, usted saca el campo constante de la integral y lo que obtiene es una integral de longitud y puede expresar entonces el volumen como el campo por la longitud. Bien, la longitud pues sería en este caso LF menos L inicial. Bien. Y de esta manera usted obtiene entonces que el campo eléctrico es igual a el voltaje entre la longitud. Bien, entonces de esta manera usted obtiene el campo eléctrico en cada una de sus mediciones. Recuerda que en sus mediciones usted, para la primera parte, usted está variando el voltaje, ¿verdad? Entonces, como está variando el voltaje, va a tener campos variados para cada una de las mediciones. Y como la distancia aquí en el simulador usted no la cambió, siempre la mantuvo como está acá, entonces lo único que va a cambiar es el campo y el voltaje. Entonces usted encuentra el campo para cada uno de sus datos a partir de la división respecto a la separación entre las placas, ¿ok? Entonces por eso también tienen que anotar este valor de las placas, esta separación entre las placas, también anótenlo, el que utilicen, ¿verdad? Yo les recomiendo utilizar 5 milímetros, pero ustedes utilicen el que ustedes deseen. Otra cosita antes que se me escape, y es que, eh, como dice la guía, tienen que tener cuidado con el sistema de unidades, porque aquí la distancia está en milímetros. Entonces, deben utilizar el sistema internacional de las unidades. Bien, deben pasar esos milímetros a metros para sustituir. Ahí el campo lo vamos a encontrar para cada uno de los 10 datos, ¿verdad? Exacto, exacto, así. Luego, cuando usted tenga el campo para cada uno de los 10 datos, usted va a graficar ese campo eléctrico versus la energía que ya tenía medida, bien, para cada uno de los 10 datos. Entonces sería campo eléctrico en el eje horizontal y la energía almacenada en el eje vertical. Y simplemente usted va a realizar el gráfico y analizar cómo se relaciona el campo eléctrico versus la energía almacenada. ¿Bien? Que va a tener un comportamiento muy Y similar al voltaje. en la, para encontrar el campo, en la integral, ahí el intervalo de integración sería la separación entre las placas, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que hacer la integral porque usted solo, lo que yo les hice aquí en matemáticas es solo enseñarles teóricamente qué es lo que pasa, pero simplemente ustedes pueden utilizar esta relación para encontrar el campo. Es decir, el volumen entre la longitud o la separación entre las placas. No es necesario que estén haciendo la integral a cada rato. ¿Ok? Ah, perfecto. Bien. Y ahí terminaría la actividad número 1. Bien, la actividad número 2 es un tanto más sencilla que la anterior, bien, porque es más de calcular y hacer ciertos análisis. Bien, bien, un poco análisis más intuitivos de ver. Bien, entonces la siguiente actividad se va a hacer en esta parte del simulador, que es esta, dándole clic aquí donde dice capacitores múltiples. Bien, y nosotros aquí podemos colocar lo siguiente. También podemos colocar que se muestre la capacitancia total del sistema, la energía almacenada y la carga almacenada. Y hay que colocar que se muestre el voltímetro porque lo vamos a utilizar también. Ahora, nosotros podemos colocar unas configuraciones acá circuitales, de forma que podemos colocar solo un capacitor, dos capacitores en serie, tres en serie, dos en paralelo, tres en paralelo, dos en serie y uno en paralelo, dos en paralelo y uno en serie. Bien, entonces la guía nos dice que con lo primero que vamos a trabajar es con una configuración en serie. Las primeras son tres capacitores en serie. De tal manera que vamos a colocar la capacitancia 1 mayor que la capacitancia 2 y mayor esta que la capacitancia 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Usted viene acá y se ubica donde dice capacitores 3 en serie. Bien, se les va a mostrar los 3 en serie, como se muestra aquí. Bien, aumenta el valor de la capacitancia, aumentando la separación o disminuyendo la separación entre las placas. Bien, entonces para mover ese valor de capacitancia simplemente se mueve con esta barrita de aquí. Bien, entonces C1 tiene que ser mayor que C2 y C2 mayor que C3. Yo lo que les recomiendo es utilizar el máximo valor en C1, la mitad en C2, ¿ok? Y dejar este aquí en mínimo a C3. Ya tienen lo que les pide la guía. Bien, ahora deben colocar nivel de tensión
a todo el circuito, yo les recomiendo utilizar 1.5 voltios también. Y ahora entonces vamos a tener niveles de tensión en cada uno de los capacitores. ¿Qué es lo que pide la guía? Pues la guía les pide que midan lo siguiente. Midan la capacitancia de cada uno de los capacitores que está aquí y que midan el nivel de tensión en cada uno de los capacitores utilizando el voltímetro, como lo hicimos en la primera actividad. ¿Ok? Entonces miden este nivel de tensión, miden este otro nivel de tensión y lo van anotando en unas tablas donde vayan colocando de forma correspondiente cada uno de los datos, ¿verdad? Es decir, colocan una etiqueta, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Ese tiene nivel de capacitancia tanto, ese nivel de voltaje tanto. ¿Ok? Y así miden esta parte. Bien, anotan también el nivel de energía total que tienen en esta configuración. Y anoten por si acaso el nivel de capacitancia total que tienen los capacitores. ¿Bien? Ahora, ¿qué se le pide en la guía que hagan con los datos? Entonces, usted tiene que calcular la energía almacenada en cada uno de los capacitores. ¿Cómo? Pues, como ya en la primera actividad usted definió cuál es la relación de energía almacenada respecto a la capacitancia y al nivel de tensión que se aplica, usted va a utilizar esa fórmula para encontrar cuál es la energía almacenada en este capacitor, la energía almacenada en este otro capacitor y la energía almacenada en este otro capacitor. ¿Ok? Entonces, cuando usted encuentre esos tres valores, usted también los coloca en una tabla como corresponde a cada capacitor. Luego va a sumar las energías, ¿ok? Y esa suma, eso es lo que les pide acá, esa suma debe de dar lo mismo que dice aquí el indicador total de la energía almacenada. Bien, luego se les pide que encuentren el porcentaje de energía total almacenada en cada capacitor. Entonces, ¿cómo hacen eso? Usted encuentra el valor, tiene el valor de energía para este, ¿verdad? Entonces agarra el valor de energía para este, lo dividen entre el total y lo multiplica por 100. Y así tiene el porcentaje de cuánto es la energía almacenada en este capacitor. Hace lo mismo con el segundo y hace lo mismo con el tercero. Bien. Luego de eso, usted tiene que calcular la densidad de energía de cada uno de los capacitores. Bien, aquí les dice que para hacer eso tiene que utilizar la relación de capacitancia de placas paralelas para obtener la distancia que separa cada capacitor en función de su capacitancia. Bien, y del área y de la permitividad eléctrica del vacío. Ahora, dice, sus resultados quedarán en términos de 1 sobre A cuadrado. Bien, de A cuadrado, bueno, A es el área y al cuadrado. Bien, ya que se desconoce el valor del área de las placas, porque aquí no se muestra el valor del área. Tampoco se muestra el valor de la distancia, pero por eso se les pide aquí que obtengan la distancia que separa a cada capacitor en función de su capacitancia, área y permitividad eléctrica. ¿Cómo es eso? Bueno, usted encontrará en su libro de texto que hay una definición de la capacitancia de placas paralelas que está dada por esta expresión, un épsilon, ¿ok? Un épsilon multiplicado por un área dividido por una distancia, ¿ok? Para poder ver si este resultado está correcto, debemos analizar lo siguiente. La capacitancia tiene unidades de faradios. ¿Bien? Esto de acá tiene unidades de faradios por metro. ¿Ok? Entonces, si yo tengo faradios por metro multiplicado arriba por metros cuadrados, entonces tendría faradios por metro arriba. Y dividiría entre metros, me quedaría solamente faradios, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, si usted hace el análisis dimensional, usted encuentra que esta es la fórmula correcta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé también que esto está correcto? Bien, porque si nos venimos acá, cuando yo aumentaba el área, aumenta la capacitancia. Bien. Y si yo separo la distancia, o sea, el aumento, la separación de las placas, disminuye la capacitancia. Ustedes se fijan. Y si yo la hago más corta, aumenta. Bien. Entonces, esta sería la definición de la capacitancia en términos del área y la distancia. De esta expresión, usted despeja para la distancia. ¿Ok? Entonces, usted encuentra que la distancia es igual a... Entonces, para eso, aquí se puede hacer en matemáticas de la siguiente manera, como un sol.
va con doble igual, encuentra la distancia. Bien, ya tiene la expresión para la distancia y lo que va a hacer es sustituir esto, se lo va a asignar a una distancia de esta manera, ok, y usted puede escribir la energía, usted sabe que puede escribir la energía como un medio, bien, de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ok, bien, ahí estamos bien, y el volumen que está encerrado por el capacitor está dado por el área y la distancia que separa las placas, que le vamos a llamar D. Bien, de esta manera usted tiene el volumen. ¿Y qué es lo que quiere encontrar? Una densidad de energía. Entonces la densidad de energía se encuentra simplemente dividiendo la energía entre el volumen. ¿Bien? Y de esta manera usted obtiene esta expresión que no debería dar esta expresión. A ver. Debería dar en términos de la capacitancia. A ver. Está bien. Distancia al cuadrado. Distancia al cero. A ver. Ok. El problema aquí es que he definido acá volumen y ve acá como lo mismo. Entonces aquí es el problema. Entonces voy a poner aquí voltaje para arreglar eso. Y ahora, a ver, ahora sí. Bien. Entonces si se fijan, la densidad de energía le va a quedar multiplicado la capacitancia al cuadrado por el voltaje al cuadrado por un medio, ¿verdad? Abajo dividido por el área al cuadrado y aquí el epsilon, ¿ok? Una expresión como esta. De esta manera ustedes encuentran la densidad de energía. Bien, la densidad de energía la van a tener en términos de 1 sobre al cuadrado, porque esto no lo pueden sustituir, lo demás si lo conocen, entonces solo sustituyen lo que conocen. Y como ustedes sabrán que aquí en las capacitancias que están acá en las placas paralelas que tienen aquí en serie, el área es la misma para cada una de ellas como se muestra, entonces no hay que colocar el área para comparar después resultados. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar para cada uno de estos capacitores es el voltaje y la capacitancia. Y el área va a ser lo mismo, es decir, que el área no va a afectar en la comparación que nosotros hagamos de cada una de las densidades de nuestros capacitores. Bien, entonces eso es lo que se les pide aquí que hagan. Bien, resumen todos los resultados en una tabla, como se muestra aquí. Luego van a hacer este mismo procedimiento con una configuración de capacitores en paralelo. Entonces, para eso usted lo que hace es colocar 3 en paralelo y va a hacer el mismo procedimiento. Va a colocar este mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero. Y va a hacer la misma cosa. Medir el voltaje aquí, cada capacitor. Bien. Y medir sus capacitancias. Luego va a encontrar la energía almacenada en cada capacitor. Luego va a encontrar el porcentaje de energía almacenado en cada capacitor de acuerdo al total que se muestra aquí. Debe comprobar que la suma debe dar el total. Debe encontrar la densidad de energía para cada uno de ellos. Y después tabularlo en sus resultados. Y después analizar por qué algunas cosas. ¿Por qué? Porque en las siguientes actividades que dice dos capacitores en paralelo y uno en serie, usted lo que va a colocar es esto que está aquí, ¿bien? Y va a colocar todos los capacitores iguales en esta ocasión, ¿bien? Y tiene que analizar antes de medir, debe predecir cómo va a ser el comportamiento de la energía almacenada en cada uno de ellos y cómo va a ser la densidad de energía en cada uno de ellos, ¿bien? Debe predecir en palabras cómo se va a comportar esas dos cantidades, energía almacenada en cada uno de ellos y la densidad de energía en cada uno de ellos. Bien, va a ser ese mismo procedimiento para la configuración de dos en paralelo y uno en serie.
Bien. Y ahí termina todas las actividades. No sé si tienen alguna pregunta sobre las actividades. ¿No hay preguntas sobre las actividades? Están claras, ¿verdad? Bien, entonces parece que están claras. Ahora, no van a hacer un análisis de resultados para este informe. Lo que van a hacer es contestar un cuestionario que contiene estas 4 preguntas. La primera pregunta va en el sentido siguiente. Usted ya sabe que pueden encontrar la energía electrostática a partir de esta ecuación, términos del campo eléctrico, y es una integral. Puede encontrar la energía electrostática también de un sistema cuando hay un capacitor a partir de esta otra ecuación, donde esta diferencia de potencial que es simplemente el voltaje aplicado al cuadrado. Bien. Ahora, de acuerdo a esto, usted puede encontrar la capacitancia de un sistema de conductores a partir en este sentido. Usted encuentra la energía a partir de esta ecuación y luego despeja para la capacitancia de esta ecuación, ya que conoce la energía por este otro lado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si usted quiere encontrar esa capacitancia de ese capacitor, por ejemplo, esta integral que está acá, para encontrar la energía almacenada en el capacitor, debe hacerla en toda la región, en todo el espacio. Esa es la pregunta. Es decir, si esa integral debe hacerse en toda la región, bien como lo dice el marco teórico. Y ustedes indican si el sí, si es sí, indican por qué. Y si es no, indican por qué. Bien. Ahora, la segunda pregunta es, si ustedes tienen 3 capacitores con la misma capacitancia, se le pregunta cómo los conectaría para almacenar la máxima energía posible, dada una tensión aplicada. Explican por qué. Entonces, para esto simplemente ustedes se fijan en sus resultados de la actividad número 2 y se fijan en qué configuración obtuvieron una mayor cantidad de energía almacenada total. Bien. Ahora, en la pregunta número 3, tienen que analizar lo siguiente. Ustedes van a observar un cierto comportamiento en los capacitores conectados en serie. Y van a observar que el capacitor que tenga menor capacitancia es el que almacena mayor cantidad de energía. ¿Ok? Y esto es porque el capacitor que tiene menos capacitancia es el que tiene un mayor voltaje. Bien, de la fuente, distribuido de la fuente. Entonces, ustedes tienen que explicar por qué esto es así. O sea, por qué el capacitor con menos capacitancia es el que tiene más voltaje que los otros. Bien. Para analizar esta cuestión, debe preguntarse también lo siguiente. ¿Qué variable física es constante para cada uno de los capacitores? Entonces, de acuerdo a sus resultados que ustedes tengan en las tablas tabuladas, van a observar que para cada uno de los capacitores una variable se va a mantener constante. Ahora, de acuerdo a esa variable que se mantiene constante, usted debe analizar de acuerdo a esta ayuda que dice acá. Analice la energía en función del campo eléctrico. Usted observe cómo es el campo eléctrico en el sistema cuando tenemos capacitores en serie. ¿Cómo es el campo eléctrico en ese sistema? ¿Ok? Y de acuerdo a cómo es el campo eléctrico en ese sistema, va a saber cómo contestar, va a poder entender por qué esto es constante. Y de acuerdo a por qué es constante, va a poder observar por qué el capacitor con más, eh, el capacitor con mayor, perdón, con menor capacitancia es el que almacena más tensión. Bien, entonces en ese sentido. Y la pregunta número 4 es una pregunta inversa a la anterior. En este caso se les pregunta que se les dice que en la actividad de capacitores en paralelo, usted va a tener un comportamiento al revés que en este caso. Es decir, en este caso, capacitores en paralelo, la energía almacenada va a ser mayor para la capacitancia que es mayor. ¿Ok? Eso lo va a observar en sus datos, en sus resultados. Entonces usted debe explicar por qué en este caso se comporta, el comportamiento es al revés que en el caso de cuando se conectan en serie. Bien, para contestar esta pregunta es muy sencillo. Simplemente se basa en la ecuación de la energía en términos de la capacitancia y nivel de tensión para contestar esa pregunta. Y tiene que analizar cómo es el voltaje
en cada uno de los capacitores en esta configuración en paralelo para contestar esta pregunta. Entonces, aquí terminaríamos con el cuestionario. Luego sería que ustedes indiquen cuáles son las conclusiones de la práctica, donde las conclusiones de la práctica tienen que ir en función de los objetivos planteados aquí, que son el 1, 2 y 4. Porque recuerden que el 3 no se va a hacer, no se va a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se espera que ustedes digan en la primera conclusión? Que ustedes digan, por ejemplo, que verificaron la ecuación que describe la relación que almacena energía, la ecuación de la energía almacenada de un capacitor de acuerdo a su capacitancia. Bien, esa puede ser una conclusión válida, porque ya tienen resultados que lo prueban. Y lo pueden decir cómo se demostró que la constante de proporción para esto es 0.5 o un medio. Bien, para la segunda, que sería este caso de aquí, ustedes pueden concluir de acuerdo a cómo es la relación de energía-campo eléctrico, es decir, cómo es la energía almacenada de acuerdo al campo eléctrico, si es directamente proporcional al campo eléctrico, si es directamente proporcional al cubo del campo eléctrico, si es directamente proporcional a 1 sobre el campo eléctrico, de acuerdo a la relación que ustedes obtengan en esta parte, ¿verdad? Y en la tercera, ustedes analizan la densidad de energía en diferentes configuraciones. Entonces, lo que van a decir para esta parte en la conclusión es cómo se comporta la densidad de energía cuando tenemos configuraciones de capacitores en paralelo y cuando tenemos capacitores en serie. Bien, y eso sería todo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Ok, muy bien. Entonces me parece que no hay preguntas, está todo claro. Y las instrucciones para la entrega serían para el viernes de la otra semana, ¿verdad? Como se ha sido habitual, entregar cada uno de cada grupo, ¿verdad? Solo una persona del grupo va a subir un PDF al campus en el espacio que les corresponda y al correo me van a enviar el punto NB. Bien. Tienen entonces hasta el viernes de la otra semana para la entrega. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues terminaríamos la reunión por aquí y nos veríamos hasta la última práctica. Bien. Entonces, que tengan feliz tarde y mucha suerte en sus clases. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Vaya, cuídense también.